En un lugar de Nápoca, de cuyo nombre no quiero olvidarme, vivía un noble y viril joven, como cualquier otro de su condado. Habitaba una choza pastoril en las villas de un granjero, en los campos de la vida, pues es hombre sencillo, ajeno al ruido y tocado de humildad. Lancero de 3 viajes por el oeste de la antigua provincia romana. Sed ultimus legatus Romanus in Danubius. Rostro más rosín que los denarios de un patricio, mediano de edad, monstruoso en destreza, e ingenioso como el caballo que en los cientos va volando. Era un andante de la finca de los antiguos hijos de Trajano que, por los rondones de unas cuantas centurias, halló allí el hogar de un simple platónico. Ante él se extendía su heredad de 5 gallinas de jugosa carne, así como la rica casa que él mismo acechaba. Como bien dicen las madres, lentejas, comida de viejas. Si quieres las comes y, si no, las dejas. Y el resto de su corpus se ha de mostrar, manchogo de vestidura, como el viejo arado Dacio, calzado para la tarea magna, con sus pantuflas de joven de 5 tercios de panes. En las tardes cenaba 5 panes y un buen sorbo de leche de las vacas recién ordeñadas, asados los domingos por la fortuna de su sangre y algunas lentejas para los ayunos de arduo trabajo, como buen hombre estoico. ¿Cuántas dichas podrán decir los altares, si unos duques dictan el destino de Transilvania, si lo tomaron los eclesiásticos y la polla Nápoca muere, o si el zagal acabará el reinado del terror de los bárbaros que, tan metecos, ha acogido su pueblo? Pues el zagal no sobrepasaba la experiencia de un carpintero de fuertísimos versos de Sófocles. Tenía una casa tan antigua como el Rex Dacius que las columnas inmortalizaron, siendo el único de su linaje. Mas, para ser tan campeador de chafallada, no ha conseguido mujer, pese a que, como hombre de bien, canta tantos sonetos, odas, epigramas y epítetos como león que sale a cazar al búfalo. O cumple con el deber de los hombres de bien ante las veletas simples de los vulgos que ultrajan los oficia sacra. Pues era de complexión de lince y perro galgo corredor, seco de carnes y de altura de milla romana. Más rosín de los ciegos con los 50 años, pese a su edad de 20 abriles en la dura profesión de pastor. Podréis decir su sobrenombre, como muchos balacos de su zona suelen llamarlo. Terranova o Terrobo, pues la Virgen de la Villa lo nombra. Buná, Terón, ¿vos qué hacéis? Aunque otros copistas os hagan llamarle simplemente por su nombre familiar, Dorian. Esto por razones de verosimilitud para el zagal que, con tanto empeño de mula, cumple su labor como granjero, defensor de los males de su gente y protector de su gens. Y por toda la verdad que él mismo se ha dado. Terón Durian. Pero poco importa si los cuentos los narra un mal cronista. Como todo cantador, no solo las verdades se dan con ignorancia. El sabio y el maestro también dudan. Es, pues, de saber, como muchos afirman, que posee un alma de guerrero forjada por las primicias, siendo huésped de aquel simple joven de Nápoca. Es harto sabido por todos los habitantes de la finca cercana y sus aledaños que la buena choza de Terón es el hogar del bastión antiguo. ¿Cómo pasa sus tardes de ocio un zagal? Pagando todos los impuestos que imponían los metecos, u otros que refieren como los del norte por sus ropajes. Como todo joven criado en él, Mos Maiorum, pasaba las tardes leyendo la conquista del Princeps Optimus por donde su familia pisó la nueva tierra. Con tanto afán y gusto que olvidó ocupar sus deberes como único administrador del pueblo. Pasaba ratos leyendo a Homero, Ovidio, Virgilio, Alceo, Hesíodo y Claudio Claudiano, pidiendo que los latinos le iluminen como el escudo de Vulcano a Eneas. Se convirtió, por gracia de un magnánimo ser, en el último capaz de leer, escribir y pelear por las causas nobles que juró proteger, comprando muchos más libros de los que la estantería de su abuelo le hubo heredado tras fallecer en la guerra de Transilvania contra el norte, y por la curiosidad de saber más de lo que su padre trajo una primavera pasada. Y un civilino día encontró un tal Quijote redactado por Avellaneda, de tan despreciable humor y aberrante vulgaridad. Sois tanto ruido que la ceniza de vuestra mala prosa ha de caer como estafador en la plaza de Madrid, para que los libros de caballería caigan en la oscuridad de los duques como meros productos económicos del sinsentido. Así, llegó a juzgar aún más la profunda verdad que era simple apócrifo del vulgo, mientras un viejo de la villa comentaba que el zagal era admirador de los sonetos de un tal Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y un tal Miguel de Cervantes.
Por ende, amaba la magnífica prosa del famoso Adalid de Lepanto, porque sus inmensas sabidurías de las razones del pueblo parecían regalos de Juno a un mortal, y más cuando llegó a leer los escritos donde profesó. Oh, cómo holgó el caballero de alto verso, cuando dos afeminados se esfumaron como la Galatea en el teatro, al nombrar a Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo es de reconocer? Más valen dos cabezas que una. Y también descubrió, cuando viajaba con su ganado por las estepas de su hacienda, a un caminante cobrando impuestos, cometiendo injusticias, injurias y males, propios de los votos de los eclesiásticos partidarios del norte, a una pobre mujer viuda. Hombres capaces de venderse como míseros piratas de la frontera. Hay unas castas nuevas de hombres nacidos ayer, sin patria ni hábitos, asociados entre sí contra todas las costumbres cívicas de Nápoca y perseguidos por el férreo etos del joven. Universalmente cubiertos de infamia, pero autoglorificándose con la común execración. Son los Hydra Milenia hijos de Pantera. Por verbigracia, cauce abajo se perdía el aventurero por los tratados de Sósimo, en los cuales buscaba las virtudes, el logos en la historia y el respaldo divino. Ni el mismo Antemio podría reformar con sus leyes lo que la Aquileida busca. La vida de un niño destinado a gobernar su patria. Por bien entendido queda. La vida y obra de la justicia de Flavio Claudio Juliano. Luchar contra los cínicos incultos, por un antiguo llamado Heraclio que tuvo la osadía de nombrar mal a las costumbres y al mismísimo Diógenes por ser hombre libre, a quien incluso los dioses deben prudencia. Es como rebajar a Octavio a simple rey del cielo mundano, según otro autor que leía con ansias de saber. El divino Platón, quien, como buen sabio, fue inspirado por el banquete y los dioses. Pues pocas cenas saben elegir a un hombre digno de la grandeza de su pueblo. Por el lado de Octavio César, quien venció a Marco Antonio con mesurada estrategia, como Alejandro contra Persia, mostrando compasión con los hijos de su enemigo, tomó el nombre de Augustus, el hombre que dio la Pax de Roma. Octaviano, cuyo legado es como el color de los camaleones. Unas veces empalideciendo y otras enrojeciendo al bárbaro. Luego negro, tenebroso y sombrío, o abandonándose a Afrodita y a las gracias. Y quería ser en las pupilas de los hombres como es el gran Helios, pues nadie de los que a él se dirigían podía mirarle de frente. Ningún hombre podría desafiarlo para alcanzar la fama máxima. Y luego el prudente y amargado Tiberio que, con ímpetu latino, forjó el reinado de reformas, y el campeador germánico en la recuperación de la Gran Águila. También los buenos 5 imperadores fueron invocados. A su vez, todos los hombres que pelearon por una restauración. Claudio el Gótico, Vespasiano, Alejandro, Diocleciano. Y los infames traidores y cobardes. Constantino y sus hijos, Calígula, Cómodo, Heliogábalo. No puedo más que descifrar. La bella prosa fue manchada por miles de tintes de comida, como un bebé mal educado, y encima por los nombres de tales mágicos, que es horror el arruinar así la lectura. Por lo tanto, se frustró como niño con el juguete de su nacimiento. Se pasaba noches y tardes reflexionando sobre el estado de Nápoca y su pueblo. De claro en claro se mostró el divino unus en su cerebro, pasando los días como un piro de Epiro. Noches de oscuras lecturas para que el juicio ante su pueblo se quebrara. Llenáronsele las mientes de aquellas viejas glorias, como buen pan de cebada horneado por la vecina y esposa del carnicero. Como todos los magnánimos aspiran, según dicen lenguas de amigos y prometidas. Es la ferocidad más radiante de Agamenón, la astucia del inteligente Odiseo, la fraternidad de Héctor y Aquiles, la magnífica valentía de don Hernán Cortés, o la mucha labia de don Quijote con los barberos e injurias de ladrones. Por el factum de Eneas, como abuelo del padre de los valacos de don Altísimo Rómulo Magno, cuya propia sanguinis le exige. Decían que la valentía del muchacho fue más grande que la de pelear con monstruos de rostro. Afeminados con poder, tachadores de honor, pseudohéroes que se ven como simples niños o usurpadores de nombres, como nenes con sus dulces para comer cual glotones de mulas, es un hombre que se gana el sobrenombre por honorable admiración. Como Rodrigo Díaz de Vivar, habéis sido como el campeador en las batallas entre los de la luna y la mentira, con la fuerza de un legionario de tanto honor. Ni el manchego de rostro se ilumina así ante caballeros de 3 figuras, ni el propio Roldán, tan furioso como la cena de un moro en las costas, o el hispano de Iberia que se enfrentó a Roldán. Decían que Pelayo fue hombre forjado en la batalla para defender a Hispania de los invasores que se atrevieron con los romanos, o Heracles realizando sus 12 trabajos con la protección de su sabio padre.
el rey de los dioses y gobernador de cada uno de los romanos que vivían. Otros decían que, ante los trabajos de Don Quijote, este ladró como buey frente a la batalla de simples realidades, cual loco de la Mancha. Por verbigracia, remontando con más locuras para su juicio, vino a dar raciocinio a los pasivos niños y mujeres de Nápoca. Fue como la misma misión de Aureliano, Restitutor Orbis, con el deber hacia el Estado y la República. Hacerse héroe antiguo e ir luchando por su pueblo. Es ser más viril que el mero siervo de algún afeminado. Tras haber leído tantas tragedias, tratados y obras dignas de admirar, se refinó este pequeño zagal. Y lo primero para todo campeador es buscar a su noble corcel. Fue al establo de la finca, a 5 millas de la ciudad. Allí vio a un pobre y noble corcel, una yegua y un potro alimentándose con paja de la primavera anterior. El potro era de color fino como el marrón del pan, veloz como el mismo Mercurio, dócil como una mujer y áspero como una encinta. De la edad media de un hombre en las empresas de Juan de Austria y tan viejo como el guía del poeta toscano por el mundo de su exilio. O, habéis de llamarlo mayorcal de Nápoca, como enviado por los dioses. Pues, más fijado que un hombre mal hablado con una jovencita, fue a buscar lo más profundo de sus humildes aposentos para actuar como cobrador de impuestos y legislador de derecho. Luego, como todo paladín, fue a sus roperos. Había allí un bulto de 2 cabezas para un simple armario, más largo que una ropera y del costado de un brazo diestro. Por tantos mundos caídos. La muerte de Julio Nepote, Antemio y Flavio Valerio Mayoriano, sois Pitágoras en el ocaso del fin. Y lo primero que vio fue una armadura como líquido de sangre con brillante oscuridad de mármol, como la muerte de Antonio ante el magnánimo de Roma. Heredada por su padre, y por el padre de su abuelo, tan vieja como las epístolas de Ovidio. La cuidó como carpintero con la madera fina del oficio, más limpia que los sueños de los curas hacía el remedio de Don Quesada. A posteriori, se la puso en todo su corpum masculium, la galea en la caput, con un latigazo de madre, como cuando te regañaba por robar el pan. Ad hoc diseñada por vírgenes jóvenes del templo de Vesta para la segmentata de las conquistas de Licinio Sura. Luego, los pensiles de sus dedos tocaron su pecho con la tórax, por la muestra del banquete de aquel filósofo de Atenas. Hizo que las placas, tan cuidadas por los años de experiencia y arduo trabajo de conservación, fuesen como aceite para comer. Y luego se puso, quid pro quo, lategum, como la coronación de Aureliano al vencer a la reina con feroz fuerza viril. Pues faltó nombrar el cingulum para soportar tanto peso como mula en los viajes de un glotón, y la corrigía para dar cientos de golpes como el mismo Hércules en su misión y el cariño de su amada esposa Megara. Entonces siguió con las fibulae y el cingulum, espejo del alma tal como se veían en el pasado más lejano de un mundo en ruinas. Oh, que toda la castidad de Atis fuese gloria para el nieto del cosmos y para Roma. Es como el guerrero curtido en batallas como Lepanto, las macedónicas, las béticas y la gloria de Germánico en la recuperación de las águilas. Es como el hombre de facto en revuelta contra el mundo, o la teofanía de los antiguos espíritus griegos de sus ancestros que le protegían, movidos por la misma voluntad de los grandes. Por consiguiente, fue a ver dónde había dejado al corcel con rimbombante nombre de su tierra, para que tanto verso de canto sonara para la eternidad. Siguió por todos los caminos hacia el único lugar donde iría por su populum romanum, olvidado por el tiempo y los anales. Sin más angustias, lo cuidó con el respeto que merecen sus ancestros. Mientras cabalgaba por los azares de un Faustino de Fatum, transcurrieron los tormentosos recorridos de millas de una legión. Según él, todos los hombres de gloria tienen un mote por las cualidades de los aretes que representan a los hombres de bien.
Como al buen Rodrigo de Vivar le dieron el sobrenombre de campeador por las furias y victorias, conflictos y desamores del defensor de Castilla. O el buen Don Pelayo, como el último romano ante un mundo caído en desgracia, muerte y desolación, el fin del ciclo de la Hélade y el Hades. Se cuestionó qué sobrenombre podría llevar para ser reconocido en todas las comarcas. Recordó a Don Quijote. Se decía que se nombró así por sonar duro, fuerte, grandioso o magnífico, como muchos autores le apodaban. Y para honrar más de lo que hizo Octavio con la gran festividad para los romanos, cuando murió su amigo de toda la vida, se vino a llamar Teroba, como su abuelo, el viejo Aedo que tanto lo cuidó y le enseñó la vida de su sangre. Quiso ser don Teroba de Nápoca, hijo de su tierra humilde y juez de todos aquellos que dañen a su gente y costumbres, manchen el honor, sean mal hablados, para corregir al ignorante, defender su patria y su gran república. Y lo más importante, honrar toda su estirpe y linaje, que todos parecen haber olvidado. Ante tanta locura para un simple zagal, y aunque todos le dijeran loco por enfrentar a los del norte, llegó a su querido destino. Se mostraba un viejo foro con las ruinas y moribundas muertes del legado que los romanos construyeron con hierro de Vulcano y valentía de Tiberino. El hábil zagal pasó sus tardes y noches reconstruyéndolo todo, reparando narices rotas y manchadas, bocas destruidas que salvajes rompieron, perdiendo la conexión del logos con lo divino. Él despreciaba que los ignorantes dijeran, es viejo y feo, hay que destruirlo para construir cosas que a nadie importan. Para él, aquello era tan tonto como decir que un cerdo puede hablar. Honrarlos era cuidar y mantener cada legado que dejaron, no llorar ni estar hincado de rodillas sin hacer nada, como cobardes. En los antiguos se deja ver la gloria en su máximo esplendor. Es el mayor respeto y admiración que se puede dar. Y pronunció un juramento. Si fracaso, seré un vil cobarde. Pues han visto horrores como los malos versos de los francos. Por ello juro que salvaré, por mi noble oficium, lo que debo cumplir. Que la fortuna y la guía me dicten el camino. Sabed que voy a restaurar lo que fue invadido, pues un valaco debe ser un hombre de virtud, dijo con mesurada voz, como un Aedo en las calles de Lesbos. Levantó la mano jurando un sacro juramento sobre el hombro. El gesto de cumplir y prometer con la gloria de un emperador, saludando a sus hermanos. Oh, musas. Cantad la divina sabiduría de los dioses, el llamado de su último campeón vivo. Por los cantos de Atis y su castidad, haced que los maestros guíen su camino como el último hombre que enfrenta el caos para dominarlo. Amadas musas y dioses, cantad a su corazón como guardias de la pretoriana y buen legatus en los caminos del inframundo. Dictad cuántos años se vencerá y ganará nuestro caballero ecuestre de un mundo maldecido por la cobardía y la falta de grandeza. La melodía sonó como estruendo de 1000 arcabuces en el campo de batalla. Vogliamo